buenos días. Tercer día de viaje. Vamos a ir a la región de Colmar. Vamos a ir a ver Colmar. Nos metimos en el tren que va a Colmar y a ver si podemos coger los navetes de Noel, que son las guaguas o un bus que nos llevan a los pueblos que es Eguisén, Tursheim y los de los alrededores, que están todos los mercadillos navideños. Y ahora mismo vamos en el tren, que es un bono que cuesta unos 27 euros las 5 personas en grupo y nos lleva a todo lo que es la región de Media Alto Rin, que es la de Colmar, no la de Estrasburgo como ayer, sino la de Colmar, unos 27 euros, 24 euros y pico. Y nada, son sobre las 10 de la mañana, todavía hay partes nevadas, pero hoy el día está despejado. La gente intentando pasar, que no cabe, pero intentando pasar. Eso sí, cuando vayan a venir, intenten venir temprano porque los fines de semana se peta. Hoy es domingo y el tren se llena al máximo. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir y ahora cuando lleguemos a la estación pues ya les empezamos a enseñar lo que es Colmar. Son las 11:15 de la mañana, acabamos de llegar a Colmar. Nos ha pasado una cosa media surrealista, que es que íbamos saliendo del tren y la gente empieza a entrar. Primero hay que dejar salir a la gente para luego poder entrar. Si no, no hay hueco. Si la gente no sale, no hay hueco. Pero bueno, vamos a darnos de tal y vamos a salir, vamos a llegar al pueblo. Acabamos de venir de este tren y vamos a seguir por nuestra rutita de Alsacia. Miren, aquí empieza lo que es la Marché Noel, que es la caminata por todo lo que es la zona de Navidad. La verdad que me hace un montón de ilusión porque llevo años queriendo venir aquí. Y vamos a comprar aquí en el puestito. Los puestitos estos cuando sales de la estación son para comprar lo que son los tickets de la guagua, ¿lo ves? Las navetes, Pays de Etoles, no sé si se pronuncia así. Y te llevan a Eguisén, Tursheim, y vamos a comprar ya los tickets para luego cuando salgamos de Colmar pues terminamos el circuito aquí y nos vamos a ver los pueblitos esos que son, no sé si lo leen ahí, Eguisén y Tursheim. Cambio íbamos a ir a Colmar, pero al final lo que vamos a hacer es como este día queremos ver Colmar por la noche, pues vamos a aprovechar y nos vamos a la Tursheim y vamos a ir a Tursheim. Y así vamos viendo pueblitos de los alrededores que también lo queremos ver. Ya estamos en Tursheim y vamos a ir al centro a ver si es tan bonito como dicen. Aquí está el calendario de Adviento. La puerta donde estamos se llama la Puerta de Francia. Esta es la Puerta de Francia. Qué bonita es, típica así, suiza, alemana. Bueno, es muy bonita. Y es como la puerta de entrada a la ciudad. Como las antiguas fortificaciones, mira qué bonito todo con los pueblitos así. Ahora que vamos a intentar buscar algo para comer porque estamos hambrientos. Miren qué bonita es. Les voy enseñando un poquito así de lo que vamos viendo porque tiene mucho que ver. A ver, es una ciudad, es un pueblo pequeñito, pero tiene mucho que ver. La verdad que está muy bien ambientada de Navidad. Aquí estamos viendo la fuente de Tursheim. Se llama así, Fontaine de Tursheim. Esta es la calle que se llama Gran Rue. Y es la calle que nos lleva hacia el final del pueblo, donde hay otra puerta que ahora se la enseñaré. Es como la calle más grande, con más bares y sitios para souvenir. Y vamos a ver si comemos algo por aquí. Mira, vamos a ver si podemos comernos algo aquí. Como les dije antes, entramos en la cafetería, pues estábamos muertos de hambre y nos hemos pedido unos chocolates, un descafeinado, con el detalle que dice aquí, descafeinado, yo no lo sabía. Y es para identificarlo frente a los demás. Creo que de Classic, que es con jamón y queso, sándwich de jamón y queso. Y creo que ibérico,
que tiene más cositas dentro. Tiene también chorizo, champiñones, jamón y queso. Y Álvaro se ha pedido un pedazo de crepe de Nutella. ¿Y qué dice Nutella por fuera? Sí, mira una carita. Qué guapo. Mira lo que dijo él, que le iba a poner una cara. Pues nada, buen provecho. Hemos llegado al final del pueblo. Esta es la calle de la Gran Rue, la que les venía hablando. Y como vemos aquí, este es el final de la calle. Y aquí está la puerta de salida. Era como una muralla como medieval. Y se llama Overtor, o la puerta de Münster, que es la puerta de la salida. Y ahí podemos ver también lo que es el reloj, marcando su hora. Y nada. Ahora volvemos a lo que es la parte central, de donde está la plaza, que vamos a ver el calendario de Adviento y la catedral. Combate. Mira, aquí nos hemos encontrado un museo de memorial de combate de la época de la Segunda Guerra Mundial, 44-45, de los habitantes de Colmar. Y nos hemos encontrado aquí un lanzamortero de estos cohetes, como se diga. No sé si será de la época, será... Bueno, lo dirá aquí. 155 milímetros Howitzer. M2A1. Sí, es como el que está... Fíjate, tiene el mismo dibujo que el que tiene aquí. Igualito. Está muy guapo, mira tú. No esperábamos encontrar nada aquí de esto. En memoria de nativo de Turheim. Debe ser alguien importante que murió en la Segunda Guerra Mundial. Sigue todo medio a la nieve que cayó. Allí dos banderas, uno de Estados Unidos y otro de Francia. Y a todos los franceses. Es como... Mira, Charles de Gaulle. El aeropuerto de París, uno se llama Charles de Gaulle. Si lo pueden apreciar aquí, que el sol no... He llegado a la plaza de Glissé, que se llama, que es la plaza de la iglesia. Y aquí podemos ver la iglesia de Santa Ana. Y aquí vemos a Jesucristo en la cruz. Y aquí en esta plaza ahora mismo tenemos lo que, como estamos en Navidad, pues tienen el calendario de Adviento. Y vamos a echarle un vistazo. Hay unos mercadillos de Navidad. Y aquí está el calendario de Adviento. Está muy guapo. Cada día que va pasando se va abriendo una ventanita. Y no sé si lo que hay atrás es un santo en cada una o no sé qué pondrán en el resto de los días. Hasta llegar al día 24. Y aquí, como pueden ver, esta es la Plaza Tournai. Y volvemos a llegar a lo que era la fuente que vimos al principio de la calle. Hasta llegar a la Puerta de Francia. Y aquí los vestidos navideños. Y todo muy bonito, muy ambientado navideño. Qué bueno. Y aquí se nos acaba la visita a Turheim. Vamos a llegar a Kaiserberg, que está dentro de la ruta de Alsacia. Y pues queríamos ir a Giesing, pero Giesing llegaba tarde. Lo que hicimos fue venir en otra ruta, en otra línea, a Kaiserberg. Después vamos a Riquewihr y a Ribespiel. Pero vamos a seguir un orden porque si no nos chiflamos. Y acabamos de llegar. Este pueblo tiene muy buena pinta. Dice que es uno de los más bonitos dentro de la ruta de la Alsacia. Allá vemos la Plaza Amarilla, que vemos un montón de gente. Y ahí delante tenemos la iglesia, que es la iglesia de la Santa Cruz, la Fontaine Constantin.
Vamos a echarle un vistazo ahora. De llegar a la plaza de la iglesia que se ve aquí, la Santa Cruz, se ve ahí y aquí es la fuente de Constantin. Esta es la fuente de Constantin, que está muy bien adornado con el nacimiento. Pueden ver ahí. Todavía no está el niño, como no ha nacido. Como se ve, está todo adornadito de Navidad. Precioso, la verdad, este sitio. Kaiserberg. Gal de Galil. Es la calle más adornada, incluso se dice de toda Alsacia, según leí en los comentarios de internet. Y es verdad, porque casi todas las casas están adornadas, como pueden ver. Así lo podemos ver desde un lado. Y esa les estaba hablando que estamos pasando por encima del puente de piedra, que no se puede ver desde aquí porque estamos justo encima, pero a ver si lo puedo mostrar desde un lado. A ver, si aquí se puede. Que lleva, mira, esta de aquí. De aquí se puede ver. Aquí se ve bien. Es el puente para cruzar el río, es el antiguo monte de piedra. Ahí se ven los rápidos bajando. Qué bonito este pueblo, tío. Y esta es la mansión Brieffaller, que supuestamente, o como dice en internet, es la más bonita de todo Kaiserberg. Que si te das cuenta, es la única que no está adornada de Navidad, porque todas las demás siempre tienen algún adorno, pero esta no tiene absolutamente nada. Este es el río Weiss. Sí, chicos, mira, el río Weiss atraviesa el pueblo, se puede ver de todos los dos lados, y arriba está el castillo de Kaiserberg, con la bandera francesa arriba. Y ves que está, se ve, si sigues para allá, era todo fortificado. Vamos a entrar en la calle Forgerson, que también dice que está muy bien adornada. Mira el puentito de piedra, es como un portalón hacia de la entrada al pueblo o de la salida. Lo que les estaba comentando, que esta, la calle Forgerson, es una de las calles también estrellitas, muy adornadas. Otra de las peculiaridades de esta calle era que entre las dos casas ponen un portal de Belén, un nacimiento. Así podemos acercarnos un poquillo. Con todo iluminado y todo adornado de Navidad. Está muy bonito. Muy buenas, chicos. Seguimos la ruta de Alsacia. Ahora mismo estamos en Riquewihr, acabamos de llegar. La boba nos llevará dentro de media hora más o menos de vuelta a Colmar, pero decidimos venir aquí, nos recomendaron que vinieran y eso hemos hecho. Vamos a entrar, aquí están todos los mercadillos navideños y vamos a entrar en la calle principal donde está todo adornado. Se parece un poco, a la subida de Kaiserberg que acabamos de ver. Vamos a echar un vistazo.